Mi nombre es Mercedes, pero todos aquí en el pueblo me llaman Doña Mercedes. Nací y crecí en este pueblito de Jalisco, donde la vida siempre fue sencilla. Café de olla recién hecho, charla en la acera, misa el domingo y la fe que nos sustentaba. El padre de la parroquia era casi de la familia. Se sentaba a mi mesa, tomaba café con pan dulce casero y bendecía a mis nietos como si fueran suyos. Yo confiaba en él a ojos cerrados. Mi hija siempre fue tan dedicada. Desde niña ayudaba en la misa, arreglaba el altar y cantaba en el coro. Yo me enorgullecía de verla crecer dentro de la iglesia, pero fue justamente esa proximidad la que me llevó a vivir el día más doloroso de mi vida. Era una tarde bochornosa, de esas en las que uno siente que algo malo está por venir. Entré en la sacristía sin llamar, y allí, ante mis ojos cansados, vi al Padre, aquel hombre en quien más confié, junto a mi hija. En ese instante, mi fe se hizo pedazos. Lo que hice después, hasta hoy resuena en todo el pueblo. Antes de contarles la historia que partió mi corazón y puso a prueba la fe que por toda una vida juzgué inquebrantable, les pido un instante de su atención. La vida nos enseña que compartir el peso del alma puede aliviar la carga. Aquí, en este canal, compartimos historias que, como la mía, viven en la frontera entre el silencio y la verdad. Si crees en el poder de una historia bien contada, te pido que te suscribas. Así, no solo escucharás mi jornada, sino que formarás parte de una comunidad que entiende el valor de escuchar. Ahora, permítanme llevarlos al día en que mi mundo se deshizo. El aire en la sacristía de la parroquia de San Miguel Arcángel siempre fue pesado, denso con el olor de cera de vela derretida, incienso antiguo y madera pulida hace siglos. Era un olor que yo asociaba a la paz, a la santidad, a mi refugio. Aquella tarde de martes, sin embargo, el mismo aroma me sofocó, pegándose en el fondo de mi garganta como un presagio de desgracia. El sol de Jalisco, impetuoso afuera, apenas conseguía penetrar las gruesas ventanas de vitrales, lanzando solo haces de luz colorida sobre el suelo de piedra, iluminando partículas de polvo que danzaban en un silencio casi sagrado. Había venido a traer el bordado nuevo para el altar, un trabajo de meses, hecho con el hilo más fino y la devoción más pura. Mi hija, Sofía, debería haber pasado a buscarlo por casa, pero ella había pasado toda la mañana en la iglesia, ayudando al padre Javier con los preparativos para la fiesta del patrono, como ella misma me había dicho. Mi corazón de madre, siempre orgulloso de su piedad, no vio mal alguno. Al contrario, era un bálsamo para mi alma ver a mi única hija tan dedicada a las cosas de Dios. La puerta maciza de madera que llevaba a la sacristía estaba entreabierta. La empujé suavemente, esperando encontrar a Sofía sacudiendo los cálices de plata u organizando las vestiduras sacerdotales. En cambio, lo que vi congeló la sangre en mis venas e hizo que el bordado se resbalara de mis manos, cayendo al suelo de piedra con un sonido sordo, un sonido que pareció resonar por toda mi vida. No se estaban besando, no estaban en un abrazo profano, era algo mucho más sutil y por eso mismo, infinitamente más devastador. El padre Javier estaba de espaldas a la puerta, de frente a Sofía. No usaba la sotana, solo un pantalón negro y una camisa blanca sencilla, lo que lo hacía parecer un hombre común, peligrosamente común. Él sostenía la mano de ella, no como un padre consuela a una feligresa, con un toque paternal y distante. Él entrelazaba sus dedos con los de ella, el pulgar acariciando suavemente el dorso de la mano de mi hija. Sofía lo miraba con una expresión que yo nunca había visto en su rostro. No era la admiración de una fiel, ni el respeto de una joven por una autoridad religiosa. Era una adoración terrenal, vulnerable, una entrega total que una mujer reserva solo para un hombre que ama. Sus ojos brillaban, no con fervor religioso, sino con una luz íntima, secreta. Y él, el hombre de Dios, el pastor de nuestro rebaño, correspondía a aquella mirada con una intensidad que profanaba el suelo sagrado en que pisaban. El mundo a mi alrededor se encogió, convirtiéndose solo en aquella escena. El zumbido en mis oídos ahogó el sonido de los pájaros en el patio de la iglesia. El aire se volvió enrarecido. No podía respirar. En aquel instante, no vi a un padre y una feligresa, vi a un hombre y una mujer, unidos por un secreto que transformaba todo lo que yo creía en una mentira. El silencio de ellos era más elocuente que cualquier confesión, más cortante que cualquier palabra. Y en aquel silencio, yo, Mercedes, la mujer más devota de San Miguel de las Flores,
Sentí el suelo de mi fe abrirse bajo mis pies, tragándome en un abismo de impacto y traición. Pero no siempre fue así. Mi mundo no siempre fue este abismo de duda y dolor. Hubo un tiempo, y por casi toda mi vida, en que mi universo era sencillo, sólido y construido sobre los pilares inquebrantables de la fe y la familia. Nací y crecí aquí mismo, en San Miguel de las Flores, una pequeña ciudad anidada en los altos de Jalisco, donde la vida es dictada por el ritmo de las estaciones y por el toque de las campanas de la iglesia. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, era una mujer de manos callosas por el trabajo en el campo y de rodillas marcadas por el reclinatorio. Fue ella quien me enseñó a rezar el rosario, antes incluso de que aprendiera a leer. Fue ella quien me mostró cómo encontrar consuelo en la penumbra de la iglesia en las tardes calurosas, cuando el sol castigaba la tierra y las almas. La parroquia de San Miguel Arcángel no era solo un edificio, era el corazón de nuestra comunidad, el centro de nuestra vida social, espiritual y moral. Bodas, bautizos, funerales, todo comenzaba y terminaba bajo la mirada vigilante del arcángel de piedra que guardaba la entrada. Cuando me casé con Mateo, mi difunto marido, fue en aquel mismo altar, y cuando Sofía nació, prematura y frágil, pasé 40 días y 40 noches de rodillas, prometiendo a Dios que, si Él la salvaba, yo la dedicaría a su servicio. Y Él la salvó. Sofía floreció, transformándose en una niña de ojos grandes y curiosos, con una alma que parecía naturalmente inclinada a la devoción. Mientras los otros niños jugaban a las escondidas en el Zócalo, la plaza central, Sofía prefería quedarse dentro de la iglesia, fascinada por los vitrales, por la voz grave del órgano y por las historias de los santos que yo le contaba. Ella nunca dio problemas. Era la hija que toda madre pedía a Dios, obediente, estudiosa, con un corazón puro y una bondad que desarmaba hasta a los más cínicos. Su vida era un camino recto de nuestra pequeña casa a la escuela, y de la escuela a la iglesia. A los 12 años, ella ya lideraba el grupo de jóvenes. A los 15, su voz de ángel se convirtió en la principal solista del coro. Todos en San Miguel la veían como un ejemplo, la hija de doña Mercedes, un título que llenaba mi pecho de un orgullo inmenso y tranquilo. Yo veía en ella el cumplimiento de mi promesa, la prueba viva de la misericordia de Dios. Mi vida, tras la muerte de Mateo, se resumía en 2 cosas: cuidar de Sofía y servir a mi iglesia. Mis días eran una rutina reconfortante: despertar antes del sol, preparar el café, cuidar de mi pequeño jardín de bugambilias y cactus, y después pasar horas bordando manteles para el altar o cocinando para los eventos de la parroquia. Mi casa, modesta pero impecable, con sus paredes encaladas y macetas de geranios en la ventana, era un santuario de paz, y Sofía era la luz que lo iluminaba. Yo creía, con toda la fuerza de mi alma, que la había protegido de todo mal, de toda la malicia del mundo. La crié bajo las alas de la Virgen de Guadalupe, en un capullo de fe y tradición. Mal sabía yo que, a veces, el peligro no viene de fuera, sino que crece silenciosamente dentro del propio santuario. El padre Javier llegó a San Miguel de las Flores hace 5 años. Recuerdo el día como si fuera hoy. Era un domingo de mayo, el aire ya pesado con la promesa de las lluvias de verano. Nuestro antiguo párroco, el padre Anselmo, un hombre anciano y cansado, cuyos sermones se habían convertido en susurros inaudibles, había sido finalmente trasladado a una casa de reposo para clérigos en Guadalajara. El pueblo estaba ansioso y un poco desconfiado con la llegada del nuevo padre. En un pueblo como el nuestro, el cambio se ve con cautela. Cuando el padre Javier subió al púlpito por primera vez, un murmullo recorrió a la congregación. Era joven, tal vez ni siquiera llegaba a los 40 años. Tenía un rostro amable, con ojos oscuros y expresivos que parecían mirar directamente al alma de cada uno. Su voz era fuerte, clara, y sus sermones no eran las repeticiones cansadas a las que estábamos acostumbrados. Hablaba de la fe de una manera que la hacía relevante, viva. Hablaba de esperanza, de comunidad, de perdón, y sus palabras eran como agua fresca en tierra seca. Rápidamente se ganó a todos. Organizó una kermés para reformar el techo de la iglesia, que recaudó más dinero que cualquier otra en 20 años. Visitaba a los enfermos, se sentaba a tomar un café con los ancianos en la plaza, sabía el nombre de casi todos los niños. Para mí, él era una bendición, un regalo de Dios para nuestra parroquia. Parecía tener un cariño especial por aquellos que, como yo, eran los pilares de la iglesia. Siempre me saludaba con una sonrisa cálida
elogiando mis bordados y mi dedicación. «Doña Mercedes», decía él, «usted es el alma de esta parroquia». Y se fijó en Sofía. ¿Cómo no iba a fijarse? Era la más dedicada de todos los jóvenes. Él la incentivó, le dio más responsabilidades, la puso a cargo de la catequesis para los niños más pequeños, pidió su ayuda para organizar los archivos parroquiales, le confiaba las llaves de la iglesia. Yo veía todo eso con ojos de aprobación. Él ve su potencial, pensaba yo. Él la está guiando en el camino del Señor. Sofía, por su parte, floreció bajo su tutela. Parecía más feliz, más motivada. Pasaba cada vez más tiempo en la iglesia, pero yo no me preocupaba. ¿En qué otro lugar podría estar más segura una joven de buenas costumbres? La iglesia era una extensión de nuestra casa, y el padre era como un miembro de la familia, una figura paterna, un guía espiritual. Lo invité a cenar en nuestra casa varias veces. Se sentaba a nuestra modesta mesa, comía mi sopa de tortilla y elogiaba mi comida, mientras conversaba con Sofía sobre teología y los proyectos de la iglesia. Eran conversaciones inocentes, edificantes. Al menos, era lo que yo creía. Era lo que necesitaba creer. Mirando hacia atrás ahora, veo las señales que ignoré, las pequeñas banderas rojas que mi fe ciega pintó de blanco. La primera señal, tan sutil que apenas la registré en la época, fue un libro. A Sofía siempre le gustó leer, principalmente vidas de santos y textos religiosos. Un día, encontré en su mesita de noche un libro de poemas de Pablo Neruda. No era un libro de la biblioteca de la parroquia, era una edición de tapa dura, bonita, con una cinta marcadora de satén. Lo abrí en la primera página y vi una dedicatoria. No había nombre, solo una cita escrita con una caligrafía elegante y firme, para que veas lo que yo veo en el silencio de tus ojos. Le pregunté a Sofía sobre el libro. Se puso visiblemente nerviosa. Tartamudeó por un instante antes de responder. Fue un regalo, del grupo de jóvenes. Lo compramos juntos para intercambiar entre nosotros. La explicación era plausible, pero su nerviosismo me dejó con una pequeña espina clavada. ¿Por qué tanto alboroto por un libro de poemas? Pero pronto alejé el pensamiento. Sofía era una muchacha sensible. Tal vez la poesía la tocaba de una forma especial. ¿Y quién era yo para cuestionar un regalo inocente? Después, vinieron los pequeños cambios en su comportamiento. Comenzó a arreglarse más, incluso para ir a la iglesia. Pasaba más tiempo frente al espejo, acomodando su largo cabello negro, eligiendo con cuidado el vestido, un toque de brillo en los labios. Para Dios, debemos ofrecer lo mejor de nosotras, mamá, decía con una sonrisa dulce, y yo me callaba, reprendiéndome por mis pensamientos maliciosos. Las conversaciones durante la cena también cambiaron. Antes, hablaba sobre las enseñanzas, sobre los niños de la catequesis, sobre los planes para la comunidad. Poco a poco, el tema central se convirtió en el padre. El padre Javier dijo, al padre Javier le parece. Hoy, el padre Javier y yo conversamos sobre. Su nombre estaba en cada frase, en cada historia. Ya no era solo el párroco, se había convertido en el centro de su universo. Yo interpretaba eso como admiración, como el fervor de una discípula por su maestro. Hoy, veo la verdad. Era la obsesión velada de una mujer enamorada. Hubo también un incidente en la kermés de Corpus Christi. Yo estaba en mi puesto, vendiendo tamales, cuando vi a Sofía y al padre cerca del kiosco. No estaban haciendo nada malo, solo conversaban, pero había una intimidad en la distancia entre ellos, una burbuja invisible que los separaba del resto del mundo. Él dijo algo que la hizo reír, una risa genuina, abierta, y por un instante tocó su brazo. Fue un toque rápido, casi imperceptible, pero la forma en que él la tocó, y la forma en que ella reaccionó, con un rubor subiendo por su rostro, algo en mi estómago se revolvió. Doña Elvira, la mayor chismosa de San Miguel, que estaba a mi lado comprando un tamal, siguió mi mirada y dijo con una sonrisa venenosa, «Vaya, tu Sofía está cada día más próxima al Padre. ¿No, Mercedes? Una bendición tener un guía espiritual tan dedicado». La palabra «dedicado» salió de su boca con un peso que me dejó incómoda por el resto de la noche. Mi mundo era como uno de mis bordados, cada hilo en su lugar, cada punto calculado, creando una imagen de orden, belleza y devoción. Pero, en los meses que precedieron a aquella tarde fatídica en la sacristía, comencé a notar un hilo suelto, un pequeño detalle fuera de lugar que, si se tiraba de él, amenazaba con deshacer todo el tejido.
Sofía se volvió más reservada. Ella, que siempre me contaba todo, comenzó a guardar secretos. Llegaba tarde de la iglesia, con excusas vagas sobre mucho trabajo o reuniones de última hora. Cuando yo preguntaba detalles, sus respuestas eran cortas, evasivas. El brillo en sus ojos, que antes yo interpretaba como felicidad, ahora me parecía febril, casi ansioso. A veces la encontraba en su cuarto, mirando a la nada, con una sonrisa soñadora en el rostro. Otras veces la encontraba llorando bajito, y cuando le preguntaba el motivo, decía que estaba emocionada con la misa, o rezando por las almas del purgatorio. La distancia entre nosotras crecía. No era una distancia de rabia o conflicto, sino una distancia de secretos. Era como si ella viviera en un mundo paralelo al que yo no tenía acceso. Nuestras conversaciones, antes tan fáciles y fluidas, se volvieron forzadas. Sentía que estaba pisando huevos, con miedo de hacer la pregunta equivocada, la pregunta que podría romper la frágil fachada de normalidad que ella se esforzaba por mantener. Y yo, en mi cobardía, en mi deseo desesperado de creer que todo estaba bien, evitaba esas preguntas. No quería saber. La verdad, presentía mi corazón. Era un monstruo que yo no estaba preparada para enfrentar. Era más fácil creer en sus excusas, aceptar sus respuestas vagas y culparme a mí misma por tener una imaginación fértil. Estás viendo cosas, Mercedes, me decía a mí misma. Es el miedo de madre, el miedo de perder a tu única hija ante el mundo. Ella solo está creciendo, convirtiéndose en mujer. Pero el hilo suelto seguía allí, punzándome. Cierta noche, no pude dormir. Me levanté para beber un vaso de agua y pasé por la puerta del cuarto de Sofía. Estaba entreabierta y una pequeña luz venía de dentro. Espié. Estaba sentada en su cama, no leyendo la Biblia como de costumbre, sino escribiendo febrilmente en un diario. La urgencia en sus movimientos, la forma en que se mordía el labio inferior en concentración, todo en ella exhalaba una emoción intensa. Por un momento, sentí el impulso de entrar, de exigir saber qué escribía con tanto fervor, pero retrocedí. Invadir su privacidad sería admitir que ya no confiaba en ella, y admitir eso sería el principio del fin. Volví a la cama, con el corazón pesado, sintiendo que el bordado de mi vida se estaba deshaciendo, punto por punto, en silencio. En un pueblo pequeño como San Miguel, el secreto es un producto de vida corta. No necesita ser anunciado. Se esparce por el aire, como el polen de las flores en primavera, invisible, pero potente. Comencé a sentirlo en las miradas, en los silencios, en las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo me acercaba. La ida al mercado, antes un placer, se convirtió en un suplicio. Las mujeres, mis comadres de toda una vida, con quienes intercambiaba recetas y chismes inofensivos, ahora me miraban de una forma diferente. Había una mezcla de lástima y curiosidad mórbida en sus ojos. Doña Carmen, la dueña del puesto de verduras, que siempre me guardaba los mejores tomates, de repente se puso muy ocupada cuando me vio, pidiéndole a su nieto que me atendiera. El golpe más directo vino, como era de esperar, de doña Elvira. La encontré a la salida de la misa del domingo. Se abanicaba con un abanico, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Ay, Mercedes, querida mía», comenzó ella, su voz goteando dulzura envenenada. «He rezado tanto por ti y por tu Sofía. Es una carga tan pesada para una muchacha tan joven, pasar tanto tiempo, sacrificándose por la iglesia. El padre Javier le exige tanto, pobrecita. Debería tener más cuidado. La gente habla, ¿sabes? La maldad no tiene límites». Cada palabra era una puñalada. No dijo nada explícitamente, pero no hacía falta. La insinuación estaba toda allí, sacrificándose. Exige tanto. La gente habla. Me estaba probando, midiendo mi reacción, saboreando mi incomodidad. Reuní toda la dignidad que me quedaba y la miré directamente a sus ojos pequeños y brillantes. La dedicación de mi hija a la casa de Dios es una bendición, Elvira, y las oraciones de personas con un buen corazón son siempre bienvenidas. Di la espalda y me alejé, con el corazón latiendo descontrolado contra mis costillas. Sentí su mirada clavada en mi espalda, una mirada de victoria por haber logrado herirme. Aquella noche, la duda se instaló en mi corazón como una mala hierba. ¿Y si los susurros tuvieran un fondo de verdad? ¿Y si la dedicación de Sofía no fuera solo devoción? ¿Y si la atención del padre Javier no fuera solo paternal? La idea era tan monstruosa, tan profana, que mi mente se negaba a aceptarla.
Era un pecado incluso pensar en aquello, pero el veneno de Elvira ya circulaba en mis venas, y la imagen de los dos conversando cerca del kiosco, el toque en su brazo, el rubor en su rostro, volvió con una claridad aterradora. Estaba en guerra conmigo misma. La Mercedes devota luchaba contra la madre asustada. La fe ciega luchaba contra la terrible intuición. Y, por primera vez en mi vida, la oración no me trajo paz, solo un silencio profundo y aterrador. A una semana de la fiesta del patrono, el pueblo estaba en ebullición. La iglesia era el epicentro de toda la actividad, y Sofía, como mano derecha del padre, apenas paraba en casa. Cierto día, llegó exhausta, pero con aquel mismo brillo febril en los ojos. Traía consigo una pequeña caja de cartón. «Son donaciones para el bazar de la fiesta, mamá. Voy a guardarla en mi cuarto para separarlas mañana». A la mañana siguiente, mientras ella estaba en la misa matinal, la curiosidad me venció. Sabía que estaba mal, pero la angustia era más fuerte que mi conciencia. Entré en su cuarto con la excusa de arreglar la cama y vi la caja al lado de su escritorio. Vacilé, con el corazón en la boca. Era un territorio prohibido, una violación de su confianza. Pero los susurros de Elvira resonaban en mi mente. Con las manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había algunas baratijas, manteles viejos, unas estatuillas de santos astilladas, cosas típicas de donación. Pero en el fondo, envuelto en papel de seda, había algo más, un objeto pequeño y pesado. Lo desenvolví. Era una cajita de música de madera oscura, finamente trabajada. En la tapa había una inscripción tallada en letras delicadas. J para S. Mi estómago se heló. J. Javier para Sofía. Con el dedo tembloroso, le di cuerda a la pequeña llave en la parte de abajo y abrí la tapa. Una melodía suave y melancólica comenzó a sonar. Una canción que yo no conocía. No era un himno, ni una música sacra. Era una melodía de amor, triste y profunda. Miré dentro de la tapa y se me cayó la mandíbula. Había otra inscripción, más pequeña, grabada en una placa de metal. Donde habite el olvido. Un verso de un poeta español, Cernuda. Un verso sobre un amor imposible. Un amor que busca refugio del mundo. La cajita de música era una confesión. Un regalo íntimo, personal, secreto. No era una donación. Sofía me había mentido. Aquel objeto era la prueba material de que había algo entre ellos. Algo mucho más allá de la relación entre un padre y su asistente. Era un secreto que ellos compartían. Un lenguaje propio hecho de poesía y melodías prohibidas. Cerré la caja abruptamente, como si quemara mis manos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. La verdad ya no era un monstruo al acecho en las sombras. Estaba allí, en mis manos, en la forma de una inocente cajita de música que tocaba la melodía de mi desgracia. La envolví de vuelta en el papel de seda, la puse en la caja, y salí del cuarto de Sofía sintiéndome una ladrona. Había robado un vistazo a la verdad, y ahora esa verdad me estaba envenenando por dentro. No dije nada. ¿Qué podía decir? Sofía, ¿de quién es esta cajita de música que encontré mientras husmeaba entre tus cosas? La acusación moriría en mi boca, estrangulada por mi propia vergüenza. Decidí esperar, observar, con la esperanza desesperada de que hubiera una explicación inocente, una explicación que mi mente se negaba a formular. La confrontación vino sin palabras. Unos días después, durante la cena, era una noche bochornosa. El aire estaba quieto, pesado. Preparé chiles rellenos, el plato favorito de Sofía. Comimos en silencio por un tiempo. El único sonido era el tintineo de los cubiertos en el plato. Finalmente no aguanté más. Sofía, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Pareces cansada, hija mía. Quizás te estés dedicando demasiado a la iglesia. La fiesta del patrono está exigiendo mucho de ti. No levantó los ojos del plato. Estoy bien, mamá. Es un cansancio bueno. Un cansancio de quien está sirviendo a un propósito mayor. La respuesta era tan ensayada, tan piadosa, que me irritó. ¿Un propósito mayor? Repetí lentamente. ¿Y cuál es ese propósito exactamente? ¿Organizar flores? ¿Limpiar la platería? ¿O es algo más personal? En ese momento, levantó el rostro. Sus ojos encontraron los míos. Y por primera vez, no vi a mi hija dulce y obediente. Vi a una mujer acorralada, desafiante. Había dolor en su mirada, pero también una terquedad que yo no conocía. «No sé qué está insinuando», dijo ella, con la voz baja pero cortante. «No estoy insinuando nada. Mentí. Estoy preocupada. La gente habla. Doña Elvira me detuvo el otro día.
Doña Elvira, me interrumpió con un desprecio que me sorprendió. ¿Le va a dar oídos a esa víbora? ¿Una mujer que se alimenta de la desgracia ajena? Pensé que usted era más fuerte que eso, mamá. El golpe fue certero. Me estaba acusando de ser débil, de dejarme llevar por chismes. Estaba dándole la vuelta a la situación. El silencio que se instaló después de eso fue terrible. Era un silencio cargado de todo lo que no estábamos diciendo. La cajita de música, el libro de poemas, las miradas, los susurros, todo flotaba en el aire denso entre nosotras. Terminamos la cena sin intercambiar una sola palabra más. Se levantó, recogió su plato y fue a su cuarto, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Aquel gesto, tan pequeño, fue como un muro levantándose entre nosotras. Me quedé sentada a la mesa, mirando mi plato de comida intacto. La batalla había sido librada, y yo la había perdido. No admitiría nada, y yo no tenía valor para forzarla. Aquella noche entendí que la verdad, para salir a la luz, no dependería de mis preguntas, sino de un error de ellos, un desliz. Y le recé a Dios para que ese desliz nunca ocurriera, aunque la incertidumbre me estuviera consumiendo viva. Mi mundo era como uno de mis bordados, cada hilo en su lugar, cada punto calculado, creando una imagen de orden, belleza y devoción. Pero, en los meses que precedieron a aquella tarde fatídica en la sacristía, comencé a notar un hilo suelto, un pequeño detalle fuera de lugar que, si se tiraba de él, amenazaba con deshacer todo el tejido. Sofía se volvió más reservada. Ella, que siempre me contaba todo, comenzó a guardar secretos. Llegaba tarde de la iglesia, con excusas vagas sobre mucho trabajo o reuniones de última hora. Cuando yo preguntaba detalles, sus respuestas eran cortas, evasivas. El brillo en sus ojos, que antes yo interpretaba como felicidad, ahora me parecía febril, casi ansioso. A veces la encontraba en su cuarto, mirando a la nada, con una sonrisa soñadora en el rostro. Otras veces la encontraba llorando bajito, y cuando le preguntaba el motivo, decía que estaba emocionada con la misa, o rezando por las almas del purgatorio. La distancia entre nosotras crecía. No era una distancia de rabia o conflicto, sino una distancia de secretos. Era como si ella viviera en un mundo paralelo al que yo no tenía acceso. Nuestras conversaciones, antes tan fáciles y fluidas, se volvieron forzadas. Sentía que estaba pisando huevos, con miedo de hacer la pregunta equivocada, la pregunta que podría romper la frágil fachada de normalidad que ella se esforzaba por mantener. Y yo, en mi cobardía, en mi deseo desesperado de creer que todo estaba bien, evitaba esas preguntas. No quería saber. La verdad, presentía mi corazón. Era un monstruo que yo no estaba preparada para enfrentar. Era más fácil creer en sus excusas, aceptar sus respuestas vagas y culparme a mí misma por tener una imaginación fértil. «Estás viendo cosas, Mercedes», me decía a mí misma. «Es el miedo de madre, el miedo de perder a tu única hija ante el mundo. Ella solo está creciendo, convirtiéndose en mujer». Pero el hilo suelto seguía allí, punzándome. Cierta noche, no pude dormir. Me levanté para beber un vaso de agua y pasé por la puerta del cuarto de Sofía. Estaba entreabierta y una pequeña luz venía de dentro. Espié. Estaba sentada en su cama, no leyendo la Biblia como de costumbre, sino escribiendo febrilmente en un diario. La urgencia en sus movimientos, la forma en que se mordía el labio inferior en concentración, todo en ella exhalaba una emoción intensa. Por un momento, sentí el impulso de entrar, de exigir saber qué escribía con tanto fervor, pero retrocedí. Invadir su privacidad sería admitir que ya no confiaba en ella, y admitir eso sería el principio del fin. Volví a la cama, con el corazón pesado, sintiendo que el bordado de mi vida se estaba deshaciendo, punto por punto, en silencio. Las noches se convirtieron en mi purgatorio particular. El sueño, que antes era un refugio, se volvió un campo de batalla para mis miedos. Tenía el mismo sueño, noche tras noche. En él, yo estaba en la iglesia de San Miguel, pero estaba vacía y oscura. Caminaba por el pasillo central hacia el altar, pero cuanto más caminaba, más distante parecía. Entonces, oía la melodía de la cajita de música, viniendo de algún lugar en las sombras. Buscaba desesperada el origen del sonido, pero no encontraba nada. La música se volvía cada vez más alta, distorsionada, hasta convertirse en un lamento que resonaba en las paredes de piedra. Y entonces despertaba, con el corazón acelerado, el cuerpo cubierto de un sudor frío,
el sonido fantasma de la melodía todavía en mis oídos. Pasaba el resto de la noche en vigilia, sentada en el sillón de la sala, con el rosario en las manos. Pero las cuentas parecían extrañas, frías, y las palabras de las oraciones salían de mi boca sin sentimiento, como cáscaras vacías. Mi fe, que había sido la roca sobre la cual construí mi vida, se estaba desmoronando. ¿Cómo podía rezar a un Dios que permitía tal engaño bajo el techo de su propia casa? ¿Cómo podía pedir la intercesión de la Virgen María para proteger a mi hija, cuando el peligro venía del hombre que debería ser su protector espiritual? Me sentía completamente sola. No podía confesarme, pues el confesor era el propio centro de mi tormento. No podía desahogarme con mis amigas, pues ellas eran las mismas que susurraban a mis espaldas. Y no podía hablar con Sofía, pues el muro entre nosotras era ahora infranqueable. En una de esas noches de vigilia, la luna llena entraba por la ventana, bañando la sala con una luz pálida y fantasmal. Miré las fotografías en la pared. Mateo y yo el día de nuestra boda, él joven y fuerte, yo tímida y llena de sueños. Sofía en su primera comunión, vestida de blanco, un angelito con una sonrisa inocente. El padre Javier, en una foto tomada en la kermés del año anterior, a mi lado, y de Sofía, sonriendo a la cámara, con el brazo paternalmente apoyado en su hombro. En su momento, me pareció una foto linda. Ahora, al mirarla, sentí un escalofrío. Su sonrisa me pareció falsa, depredadora. El brazo alrededor del hombro de mi hija, posesivo. Me acerqué y quité la fotografía de la pared. El vidrio estaba frío en mis manos. Miré el rostro del hombre en quien había confiado, el hombre que había recibido en mi casa, a quien había alimentado en mi mesa, y sentí una ola de rabia tan pura, tan intensa, que me asustó. No era una rabia contra Sofía, mi hija tonta y enamorada. Era una rabia contra él. Él, el hombre maduro, el hombre de Dios, que abusó de su posición, de su autoridad, de la fe de una joven y de la confianza de una madre. Él era el culpable. Él era el lobo con piel de cordero. Y yo, en mi ceguera, lo había invitado a entrar en mi rebaño. En la víspera de la fiesta de San Miguel Arcángel, una extraña calma descendió sobre nuestra casa. Era como si, tras la tempestad emocional de los últimos días, hubiéramos llegado a una tregua no declarada. Sofía y yo nos movíamos por la casa con una cortesía estudiada, evitando los temas espinosos, hablando sobre el tiempo, sobre la receta del mole que prepararía para el almuerzo festivo. Era una paz frágil, artificial, como la fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. Sofía parecía más ligera, casi eufórica. La cercanía de la fiesta, el evento más importante del año en su vida, parecía haberla contagiado de una energía nerviosa. Tarareaba mientras me ayudaba a picar las verduras, sus ojos brillando con una expectativa que me llenaba de aprensión. ¿Qué tipo de celebración esperaba ella? ¿La celebración del santo patrono o algo más íntimo, más secreto? Aquella tarde se arregló para ir a la iglesia al ensayo final del coro. Llevaba un vestido azul sencillo, pero que realzaba el color de sus ojos. Se recogió el cabello con una cinta, y vi, colgando de su cuello, un pequeño collar de plata con un colgante de ángel que nunca antes había visto. «Collar bonito», comenté, intentando mantener la voz casual. «¿Es nuevo?» Tocó el colgante instintivamente, un gesto protector. Sí, el padre nos lo dio a todas las muchachas del coro, un regalo por la dedicación. La mentira fue tan rápida, tan suave, que casi la creí. ¿A todas las muchachas?, repetí. Qué gesto tan bonito de su parte. Asintió sin mirarme a los ojos y tomó su bolso. «Tengo que irme, mamá. No me esperes para cenar. Tendremos un refrigerio en la parroquia después del ensayo». «Está bien, hija mía», dije yo. «Ve con Dios». Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. «Mamá, perdóname. Por todo». Fue la primera vez en semanas que mostraba algún signo de remordimiento, de reconocimiento del dolor entre nosotras. Mi corazón se ablandó. «Yo también pido disculpas, Sofía. He estado nerviosa». Me dio una pequeña sonrisa triste. «Mañana todo estará bien. Ya verás». Y con esa promesa enigmática, se marchó. Me quedé observándola caminar por la calle, su figura esbelta desapareciendo en la luz dorada del fin de la tarde. «Mañana todo estará bien». ¿Qué quería decir con aquello? La frase resonó en mi mente, no como un consuelo, sino como una advertencia. La calma de aquel día no era el fin de la tempestad, era el ojo del huracán, y sentía, con cada fibra de mi ser,
que lo peor estaba por venir. La mañana de la fiesta del patrono amaneció clara y festiva. El sonido de los fuegos artificiales estallando en el cielo desde las 5 de la mañana anunciaba el gran día. El olor de comida viniendo de los puestos montados en el zócalo se mezclaba con el aroma de las flores que adornaban las calles. Pero dentro de mí, la atmósfera era de funeral. Había pasado la noche en vela, terminando el bordado. Mis dedos dolían, mis ojos ardían, pero continué, punto por punto, movida por una determinación sombría. Si aquella iba a ser mi última gran ofrenda a la iglesia que tanto había amado, sería perfecta. Terminé el último punto poco antes del amanecer. Quedó magnífico. Los lirios parecían reales. Los hilos de oro brillaban bajo la luz tenue de la lámpara. Pero al mirarlo, no sentí orgullo, solo un vacío inmenso. Sofía no durmió en casa. La excusa oficial, dicha por teléfono la noche anterior, era que ella y las otras muchachas del coro pasarían la noche en vigilia en la iglesia, rezando. Una tradición antigua que el padre Javier había decidido revivir. Sabía que era mentira. Ninguna otra madre había comentado sobre esa supuesta vigilia, pero yo solo dije, «Está bien, hija mía, reza por nosotros». Después del café, me puse mi mejor vestido, un vestido negro de luto que usaba solo en ocasiones solemnes. Tomé el bordado, doblado con un cuidado reverente, y salí de casa. Caminé por las calles llenas de gente, sintiéndome como un fantasma en medio de la celebración. Las personas me saludaban. «Feliz día, doña Mercedes», y yo respondía con un gesto de cabeza, incapaz de sonreír. Entré en la iglesia. Estaba abarrotada, rebosante de flores, cintas y fieles. El coro, ya posicionado en el mezanín, calentaba la voz. Busqué a Sofía, pero no la vi. El padre Javier estaba en el altar, conversando con los monaguillos, pareciendo regio con sus vestiduras doradas. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Me dio una sonrisa cálida, la sonrisa de un pastor para una de sus ovejas. Sentí náuseas. Desvié la mirada. Fui hacia la sacristía, con el corazón latiendo como un tambor. La puerta estaba cerrada. Toqué suavemente. Nadie respondió. Giré el pomo. Estaba sin cerrar. Abrí la puerta y entré, esperando encontrar al sacristán, pero la sacristía estaba vacía. Deposité mi bordado sobre la mesa, alisándolo con las manos. Era eso. Mi misión estaba cumplida. Cuando me di la vuelta para salir, oí un sonido viniendo de un pequeño depósito anexo, donde se guardaban los vinos y las hostias. Un sonido bajo, un murmullo. La puerta estaba entreabierta. ¿Curiosidad? ¿Instinto materno? ¿Destino? No sé qué me movió, pero me aproximé en silencio, como una criminal, y fue entonces cuando los oí, su voz de él, baja y urgente, y la voz de ella, mi Sofía, respondiendo. Espié por la rendija de la puerta, y fue como si el mundo se hubiera detenido. El depósito era un cuarto pequeño y oscuro, iluminado solo por un haz de luz que entraba por una rendija en la ventana alta. El olor de vino de misa y polvo era fuerte. Estaban de pie, muy cerca el uno del otro, sus siluetas recortadas contra la luz tenue. No podía ver sus rostros claramente, pero reconocía sus voces, sus posturas. Lo que oí a continuación confirmó todos mis peores miedos, dándoles forma, sonido y sustancia. «No podemos seguir así, Javier», decía Sofía, su voz un susurro cargado de desesperación y súplica. Era la primera vez que la oía llamarlo por su nombre, sin el padre. La intimidad contenida en esa sola palabra era más impactante que un beso. «Lo sé, mi amor, lo sé», respondió él, con la voz igualmente baja pero tensa. «Pero hoy no. Hoy es el día de la fiesta. Después de hoy, encontraremos una solución. Lo prometo». «¿Qué solución?», insistió ella, con la voz ganando un tono de impaciencia. «Siempre dices eso. Después de la kermés, después de Pascua, después de la fiesta. Los después nunca llegan. No aguanto más vivir esta mentira, esconderme, mentirle a mi madre. Ella lo sabe. Siento que lo sabe. La forma en que me mira, ella no sabe nada», la interrumpió él, con voz firme, intentando transmitir una seguridad que claramente no sentía. «Ella ve lo que quiere ver, a la hija devota y al padre piadoso. Sofía, tienes que ser fuerte, solo un poco más». «¿Fuerte?», rió ella, una risa sin alegría, llena de amargura. «Me estoy deshaciendo, Javier. ¿Y por qué? Por un amor que no puede existir a la luz del día. Me hiciste promesas. Dijiste que hablarías con el obispo, que pedirías la dispensa.
Dijiste que tu amor por mí era más grande que tu sacerdocio. Hubo un momento de silencio. Pude oír su respiración pesada. Y lo es, dijo él finalmente. Pero no es tan sencillo. Mi vida entera, la comunidad, el escándalo. El escándalo, repitió ella, con la voz destilando sarcasmo. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Lo que la gente dirá? ¿Y yo? ¿Y nosotros? Renuncié a todo por ti, a mis sueños, a la posibilidad de tener una familia normal, al respeto de mi madre. ¿Y tú te preocupas por chismes? Fue entonces cuando él se movió, sosteniendo sus brazos. Sofía, por favor, no hables así. Sabes lo que siento por ti. Eres la única cosa pura y verdadera en mi vida. Es por eso que necesito protegerte. ¿Protegerme o protegerte?, replicó ella con la voz quebrada. Y fue en ese momento, en ese clímax de su discusión secreta, que yo me moví. El dolor y la rabia me dieron una fuerza que no sabía que poseía. Empujé la puerta del depósito. Se abrió con un chirrido fuerte, que sonó como un grito en la sacristía silenciosa. La escena que se reveló bajo la luz más clara que invadió el cuarto fue la que describí al principio, la escena que se grabó a fuego en mi memoria. Él, sosteniendo la mano de ella, los dedos entrelazados, los dos se volvieron hacia mí, sus rostros pálidos por el impacto, sus ojos muy abiertos por el pavor. La culpa era una máscara horrible en sus rostros. El mundo se estrechó a esa imagen. Sofía soltó su mano como si estuviera en llamas. El padre Javier dio un paso atrás, instintivamente, como si quisiera poner una distancia sagrada entre él y mi hija, una distancia que él mismo había profanado. Yo estaba parada en el umbral, mi bordado olvidado en el suelo de la sacristía, el trabajo de un año de devoción pisoteado por la verdad sucia. Abrí la boca para gritar, para acusar, para maldecir, pero ningún sonido salió, solo un silencio profundo, hueco, el sonido de mi corazón partiéndose en 1000 pedazos. El tiempo pareció congelarse, los tres, quietos como estatuas en una obra trágica. Los ojos de Sofía eran 2 pozos de pánico, implorando algo que yo no podía darle. Perdón, comprensión, una forma de volver atrás en el tiempo. El rostro del padre Javier era un lienzo en blanco, el impacto inicial dando lugar a una expresión indescifrable de miedo y vergüenza. Fue Sofía quien rompió el hechizo. Con un sollozo contenido, pasó junto a mí, rozando mi hombro, y corrió fuera de la sacristía. La oí atravesar la iglesia y el sonido de la pesada puerta principal cerrándose con un golpe sordo. Había huido de mí, de él, de la verdad que ahora estaba expuesta entre nosotros. Me quedé sola con él, el hombre que yo respetaba, el hombre que era mi consejero espiritual. No me miraba a los ojos. Su mirada estaba fija en el suelo de piedra, como si allí pudiera encontrar las palabras adecuadas, una absolución. Doña Mercedes, comenzó él, su voz un hilo. Yo puedo explicarlo. ¿Explicarlo? Mi voz finalmente regresó, ronca y extraña a mis propios oídos. ¿Explicar qué, padre? Que usted, un hombre de Dios, usó su posición para seducir a una niña que lo veía como un santo, que transformó la casa de Dios en un nido para sus pecados, que destruyó a mi hija, que me destruyó a mí. Las palabras salieron de mí como un veneno, cada una más amarga que la anterior. Temblaba de pies a cabeza, no de frío, sino de una rabia helada que lo consumía todo. Finalmente levantó el rostro. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas de cocodrilo. Pensé con desprecio. No fue así. Amo a Sofía. Es un sentimiento puro. ¿Puro? Lo interrumpí con una carcajada que sonó como un ladrido. No se atreva a usar esa palabra. No hay nada de puro en su traición. Traicionó a Dios. Traicionó su sotana. Traicionó a esta comunidad. Y lo peor de todo, traicionó la confianza que yo deposité en usted. Lo recibí en mi casa. Lo alimenté. Lo veía como a un hijo. Dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Mercedes, por favor, no hagamos las cosas peores de lo que ya son. Piense en Sofía, piense en el escándalo. Eso la destruiría para siempre en este pueblo. La amenaza velada en sus palabras, el apelativo egoísta para que yo protegiera su reputación en nombre de mi hija, fue la gota que colmó el vaso. ¿Me está pidiendo silencio? ¿Quiere que sea cómplice de su suciedad para proteger la reputación de mi hija, a la que usted mismo arrastró al lodo? Me agaché y recogí mi bordado del suelo. Estaba un poco sucio de polvo. Lo sostuve frente a él. Esto, dije con voz baja y letal, era para Dios. 1 año de mi trabajo, de mi fe. Ahora no significa nada, igual que usted.
Le di la espalda y salí de la sacristía, dejándolo parado en medio de su pecado. Atravesé la iglesia, que ahora comenzaba a llenarse para la misa principal. La gente me miraba curiosa, probablemente preguntándose por qué salía antes del inicio de la celebración. Ignoré a todos. Caminé hacia la luz del sol, ciega y tambaleante, sintiéndome más vacía que nunca. Fui a casa, pero sabía que no encontraría a Sofía allí. No sabía a dónde se había ido, y por primera vez tuve miedo de que nunca regresara. Mi casa, antes mi santuario, ahora era solo un espacio vacío, resonando la ausencia de mi hija y la muerte de mi fe. Los días que siguieron a la fiesta del patrono fueron un borrón de dolor silencioso. Sofía regresó a casa al final de ese mismo día. Entró sin hacer ruido, fue directo a su cuarto y cerró la puerta. Y allí permaneció. No fui hacia ella. Ella no vino hacia mí. Nuestra pequeña casa, antes un lugar de charlas y risas, se convirtió en un mausoleo. Las dos vivíamos bajo el mismo techo, pero separadas por un océano de palabras no dichas. La oía llorar por la noche, sollozos ahogados que atravesaban la pared y perforaban mi corazón. Cocinaba y dejaba un plato de comida en la puerta de su cuarto. A veces comía, otras veces el plato seguía allí, intacto, hasta la mañana siguiente. No salía de casa. La idea de enfrentar las miradas y los susurros de San Miguel era más de lo que podía soportar. Las 4 paredes de mi casa se convirtieron en mi prisión y mi refugio. Pasaba los días sentada en mi sillón, con el rosario en las manos, pero no rezaba. Solo miraba a la cruz, intentando entender cómo todo había salido tan mal. Mi vida entera había sido dedicada a seguir las reglas, a ser una buena mujer, una buena madre, una buena cristiana. ¿Y cuál era mi recompensa? Un corazón roto, una hija perdida en su propia casa y una fe en ruinas. La rabia que sentí en la sacristía dio lugar a una tristeza profunda, una tristeza tan pesada que algunos días era difícil incluso respirar. Miraba las cosas de Sofía, sus libros, su vestido de primera comunión que guardaba en una caja, y un dolor agudo me golpeaba. ¿Dónde estaba mi niña? ¿Quién era esta mujer extraña y triste que se había encerrado en su cuarto? ¿Y él? ¿El padre Javier? Continuó como si nada hubiera pasado. Oía las campanas de la iglesia llamando a misa todos los días. Mis vecinos iban y venían, y los imaginaba sentados en los bancos, oyendo los sermones de aquel hipócrita, recibiendo la comunión de sus manos sucias. La farsa continuaba, y yo era la única, además de los 2 pecadores, que sabía la verdad. La responsabilidad de ese conocimiento era una carga abrumadora. ¿Qué debía hacer? ¿Exponer todo y destruir la vida de mi hija para siempre? ¿O tragarme el veneno del silencio y dejar que él siguiera engañando a todos? En una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré el carrete de hilo de oro que había rodado bajo el mueble el día de nuestra pelea. Lo recogí y lo sostuve en la palma de mi mano. El hilo brillaba, indiferente a mi dolor. Recordé las palabras de Sofía. Tal vez Dios sea más grande que nuestras pequeñas reglas. En su momento, las palabras me parecieron una blasfemia. Ahora, en el fondo de mi desesperación, me preguntaba si no tendría algo de razón. Tal vez mi fe, tan rígida, tan basada en reglas y rituales, no tuviera espacio para la confusión, para la debilidad, para el amor, incluso si era un amor prohibido. No tenía respuestas, solo tenía dolor y un silencio que gritaba dentro de mí. Una semana después del enfrentamiento, oí un golpe en la puerta. Mi corazón dio un salto. Por un instante de locura, pensé que podría ser Sofía, saliendo de su cuarto, lista para conversar, pero el golpe era muy firme, muy autoritario. Con el estómago revuelto, fui a abrir. Era él, el padre Javier, parado en mi umbral, vestido con su sotana negra, como si eso le confiriera alguna autoridad moral. Sostenía un plato cubierto con un paño, una ofrenda de paz. La hipocresía era tanta que me dejó sin aire. «Doña Mercedes», dijo él con una sonrisa ensayada, «noté que usted y Sofía no han venido a misa. Me quedé preocupado. Traje un poco del pan dulce que las señoras de la Acción Católica hicieron. Pensé que tal vez estuvieran enfermas». Lo miré fijamente, sin expresión. «No estamos enfermas, padre. Al menos no del cuerpo». Su sonrisa vaciló. Miró por encima de mi hombro, hacia el interior de la casa oscura. «¿Puedo entrar? Necesitamos conversar». «No tenemos nada de qué conversar», respondí, bloqueando el paso con mi cuerpo. «Por favor», insistió él, bajando la voz a un susurro conspiratorio. «Es sobre Sofía, por el bien de ella». La mención de su nombre fue lo que me hizo ceder. Abrí la puerta y lo dejé entrar.
cerrándola rápidamente tras él, como si quisiera impedir que los vecinos lo vieran allí. Entró en mi sala, el mismo lugar donde había cenado y reído, y de repente, el cuarto pareció contaminado. Puso el plato sobre la mesa. ¿Cómo está ella? ¿Cómo cree usted que está? Repliqué, cruzando los brazos. No sale de su cuarto, no come bien, no habla conmigo. Usted consiguió lo que quería, la destruyó. Eso no es verdad, protestó él, su voz ganando fuerza. Nunca quise lastimarla. La amo. No se atrevan a hablar de amor. Mi voz se elevó. Usted no sabe lo que es el amor. El amor no se esconde. El amor no miente. El amor no destruye a una familia. Lo que usted siente es egoísmo, es lujuria, es el pecado de orgullo de haber conquistado el alma más pura de su parroquia. Retrocedió, como si lo hubiera abofeteado. Usted está siendo injusta. No sabe lo que pasamos. La soledad de esta vida. Sofía fue una luz. Era una niña, grité, perdiendo el control. Una niña que confiaba en usted, y usted usó la soledad como excusa para envenenarla con sus promesas y su poesía. Usted es un débil, padre Javier, un cobarde que se esconde detrás de una sotana. Se quedó en silencio, con el rostro pálido. Sabía que yo había oído su conversación. Ya no había forma de negarlo. ¿Qué va a hacer usted?, preguntó finalmente, con la voz despojada de cualquier emoción. Aún no lo sé, admití, la rabia dando paso a un cansancio infinito. Pero sepa una cosa, aléjese de ella. Aléjese de mi casa, aléjese de mi vida. Si lo veo acercarse a Sofía nuevamente, juro por Dios que no habrá obispo o escándalo que me impida contarle a este pueblo entero el tipo de hombre que usted realmente es. Me miró por un largo momento, sus ojos oscuros llenos de una emoción que no logré descifrar. ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Remordimiento? Tal vez una mezcla de todo. Entonces, se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y salió, dejando atrás el pan dulce intacto sobre la mesa. Un símbolo grotesco de la paz que había destruido para siempre. La visita del padre Javier, por terrible que haya sido, pareció romper algo en nuestra casa. Tal vez el sonido de mi voz elevada, de mi rabia finalmente expresada, atravesó la puerta del cuarto de Sofía. Aquella misma noche, cuando yo estaba en la cocina lavando los platos en un silencio mortal, oí que su puerta se abría. Me volví y la vi parada en el umbral de la cocina. Estaba pálida, con ojeras profundas. Parecía más delgada, más frágil. Llevaba una bata vieja, y su largo cabello estaba despeinado. Era la imagen de la desolación. Nos quedamos mirándonos por un largo rato. No sabía qué decir. La rabia que sentía por él se disipaba al ver el estado en que mi hija se encontraba. Ella era una víctima, tanto como yo. Oí, dijo ella, con la voz ronca de tanto llorar y de poco uso. Oí lo que usted le dijo a él. Me sequé las manos en mi delantal y me apoyé en el fregadero. Entonces sabes lo que pienso. Asintió lentamente. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro. Usted tiene razón. En todo. Dio unos pasos vacilantes hacia la cocina y se sentó en una de las sillas de la mesa, la misma donde él se había sentado tantas veces. Me senté frente a ella. La mesa entre nosotras parecía un abismo. ¿Por qué, Sofía?, pregunté, con voz suave, sin acusación, solo con una tristeza inmensa. ¿Por qué? Y entonces comenzó a hablar. Las palabras salieron en un torrente, como una presa que se rompe. Me lo contó todo, desde el principio. Cómo la atención de él la hizo sentir especial. Cómo las conversaciones sobre teología se convirtieron en conversaciones sobre la vida, sobre sueños, sobre soledad. Cómo le prestó el primer libro de poesía. Cómo le dijo que veía en ella una alma gemela, atrapada, como él, en un mundo de reglas que no comprendía el corazón. Me contó sobre los encuentros secretos en la sacristía después de que todos se iban, sobre las notas escondidas dentro de los misales, sobre la cajita de música, sobre las promesas de que él dejaría el sacerdocio para estar con ella, para que pudieran empezar una vida nueva, lejos de San Miguel. Le creí, mamá, sollozaba, con el rostro entre las manos. Realmente le creí, lo amaba, o pensaba que lo amaba. Me hizo sentir, vista, como si fuera más que solo la hija de doña Mercedes, la niña buena del coro. Con él, yo era Sofía, solo Sofía. Me contó que, el día de la fiesta, lo presionó por una respuesta definitiva. Quería que anunciara su decisión, pero él vaciló, habló sobre el escándalo, pidió más tiempo, y fue entonces cuando ella se dio cuenta. Nunca iba a dejar la iglesia por mí, dijo ella.
levantando su rostro empapado en lágrimas para mirarme. Es un cobarde. Quería las dos cosas, el confort de su posición y, a mí, fui una tonta ciega y estúpida. Me levanté, rodeé la mesa y la abracé. Se aferró a mí, llorando convulsivamente en mi hombro, como hacía cuando era niña y se caía en el patio. La apreté con fuerza, acariciando su cabello, mi propio corazón partiéndose por su dolor, por su desilusión, la rabia, el dolor, el resentimiento. Todo se disolvió en aquel abrazo. Allí, en aquella cocina oscura, no había pecadora ni jueza. Había solo una madre y una hija, dos mujeres con el corazón roto, intentando encontrar el camino de vuelta la una a la otra, en medio de los escombros de sus vidas. En los días siguientes, Sofía y yo empezamos, lentamente, a recoger los pedazos. Salió de su capullo de dolor y comenzó a ayudarme en las tareas domésticas. No hablábamos mucho sobre lo que había pasado. Era una herida muy reciente, muy sensible. En cambio, nos comunicábamos a través de pequeños gestos. Una tetera de té de manzanilla que yo dejaba en su mesita de noche, un paño de cocina que ella bordaba con pequeñas flores, un eco melancólico de mi propio arte. Un día, entró en la sala con una pequeña caja de zapatos en las manos. «Creo que usted debería ver esto», dijo con voz vacilante. Puso la caja sobre la mesita de centro y la abrió. Dentro estaban todas las pruebas de su amor prohibido, el libro de poemas de Neruda, el collar de ángel, decenas de pequeñas notas, escritas con la caligrafía elegante de él, llenas de citas poéticas y declaraciones de amor, y en el fondo, la cajita de música de madera oscura. Tomé una de las notas. Mi Sofía, hoy tu canto en la misa fue la única oración verdadera que oí. El resto fue solo ruido. J. En otra, cuando te veo, entiendo la tentación que llevó a los ángeles a caer del cielo. Sentí un escalofrío. Sus palabras eran seductoras, manipuladoras. La envolvió en una red de romanticismo y pecado, haciendo que la transgresión pareciera algo bello y predestinado. No la amaba, la idolatraba de una forma egoísta, transformándola en su musa particular, su escape de la monotonía de su vida consagrada. Sofía observaba mi rostro mientras leía. «Eran solo palabras, ¿no?», dijo ella con voz amarga. «Palabras bonitas para esconder un sentimiento feo». Asentí, poniendo las notas de vuelta en la caja. Tomé la cajita de música. J. Para S. Donde habite el olvido. «¿Qué haremos con todo esto?», pregunté. «Quiero quemarlo», dijo ella con una determinación feroz. «Quiero convertir todo en cenizas. Quiero que desaparezca». Aquella noche fuimos al pequeño patio trasero de nuestra casa. Hicimos una pequeña fogata en un viejo bote de metal. Una a una, Sofía lanzó las cartas al fuego. El papel se retorció. Las palabras de amor se volvieron negras antes de ser consumidas por las llamas. Se quitó el collar del cuello y también lo lanzó al fuego. Por último, sostuvo la cajita de música. Vaciló por un momento. «Esta es la más difícil», susurró. «No tienes que hacerlo si no quieres», dije suavemente. «Tengo que hacerlo», respondió ella. Y con un gesto decidido, puso la cajita de madera sobre las llamas. La madera tardó en prender. Por un instante, pareció que resistiría, pero entonces las llamas la lamieron y la melodía comenzó a sonar, una última vez, distorsionada y fantasmal por el calor, hasta que el mecanismo se derritió, y el sonido murió para siempre. Nos quedamos allí, lado a lado, madre e hija, mirando las llamas bailar, consumiendo los fragmentos de un pasado doloroso. No fue un final feliz, fue un exorcismo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, a partir de aquellas cenizas, algo nuevo podría empezar a crecer. Si esperaba que el drama se quedara confinado a las paredes de mi casa, fui una tonta. En San Miguel de las Flores no existen paredes lo suficientemente altas para contener un secreto como ese. Aunque nadie sabía los detalles, de la escena en la sacristía, la historia ya tenía su propia versión, distorsionada y amplificada por la malicia del pueblo. La ausencia prolongada de Sofía del coro y de las actividades de la iglesia, junto con mi propia reclusión, fue suficiente para alimentar el molino de los chismes. La historia que circulaba, como supe más tarde por una prima de un pueblo vecino, era que la hija de doña Mercedes, la santita, había intentado seducir al pobre padre Javier y que él, en su bondad, la había rechazado, y que yo, por vergüenza, había encerrado a mi hija en casa. En esa versión de la historia, nosotras éramos las villanas,
Ella, la seductora. Yo, la madre que no supo poner límites. Él, el santo martirizado. Era una narrativa más fácil de tragar para el pueblo. Era más cómodo creer en la malicia de una joven que en el fallo moral de su guía espiritual. Proteger a la institución era más importante que proteger a una de sus ovejas. El resultado fue un ostracismo silencioso y cruel. Cuando finalmente reuní el valor para ir al mercado, la gente se apartaba cuando yo pasaba. Las mismas mujeres que habían elogiado la piedad de mi hija ahora me lanzaban miradas de desprecio. Nadie decía nada directamente, pero el juicio estaba en el aire, denso y sofocante. Era un muro de silencio, más doloroso que cualquier insulto directo. Sofía lo sentía aún más intensamente. En una de las raras veces que salió a caminar al atardecer, regresó con el rostro pálido y los ojos rojos. Me contó que un grupo de jóvenes, sus antiguas compañeras del grupo de la iglesia, cruzaron la calle para no tener que saludarla. «Me odian, mamá», dijo ella con voz temblorosa. «Todos ellos. No te odian, hija mía», dije yo, aunque no estaba segura de creer en mis propias palabras. «Tienen miedo, miedo de lo que no entienden, miedo de que algo así pueda pasarles a ellos». Pero la verdad era que el pueblo nos había condenado. Nos habíamos convertido en parias. La ironía era aplastante. Yo, que había dedicado mi vida entera a aquella comunidad, a aquella iglesia, ahora era tratada como una leprosa. El mantel que había bordado para el altar, el símbolo de mi devoción, ahora era pisado todos los días por personas que me juzgaban sin saber un ápice de la verdad. Fue durante ese periodo cuando mi fe realmente se transformó. Dejé de creer en la iglesia como una institución, como un edificio de piedra habitado por personas fallidas y mediocres. Mi relación con Dios se convirtió en algo más personal, más silencioso, forjado en las conversaciones que tenía con Él dentro de mi propia casa. Me di cuenta de que la fe verdadera no necesitaba un altar de oro o la aprobación de una congregación. Necesitaba solo un corazón honesto. Y el mío, aunque partido, nunca había sido tan honesto. Los meses se arrastraron en una monotonía gris. La vida en San Miguel se volvió insoportable. Sofía vivía como una prisionera en su propia casa. Había perdido todo su brillo, toda su alegría de vivir. Pasaba los días leyendo o ayudándome en silencio. La sonrisa rara vez visitaba sus labios. La observaba y mi corazón me dolía. Este pueblo, que debería ser su hogar, se había convertido en su jaula. Cada esquina, cada rostro, era un recuerdo de su humillación. Y el padre Javier continuaba allí, intocable en su púlpito, predicando sobre el perdón y la compasión, mientras mi hija se consumía en tristeza a pocas cuadras de distancia. Cierta noche, no pude dormir. La imagen de Sofía, sentada a la ventana, mirando a la calle con una expresión vacía, no salía de mi cabeza. Me levanté y fui a la cocina a preparar un té, y de repente, una claridad me golpeó, una claridad tan simple y tan obvia, que me pregunté por qué no la había visto antes. No teníamos por qué quedarnos allí. No había ninguna ley, divina o humana, que nos obligara a vivir y morir en San Miguel de las Flores. Mi casa, la casa donde nací, donde me casé, donde crié a mi hija, de repente me pareció solo un montón de ladrillos y argamasa. Mi verdadero hogar era donde estuviera Sofía, donde ella pudiera ser feliz. A la mañana siguiente, durante el café, anuncié mi decisión. «Nos vamos, Sofía». Me miró confundida. «¿Irnos? ¿A dónde, mamá?» «A Guadalajara, a la casa de tu tía Consuelo». Ella siempre dijo que tenía un cuarto para nosotras. La tía Consuelo era mi hermana menor. Una viuda, como yo, que vivía en un barrio concurrido de la capital. La vida allí era diferente, anónima. Una persona podía andar por la calle sin que su vida fuera el tema del día. Los ojos de Sofía se llenaron de una mezcla de miedo y esperanza. Pero, ¿y la casa? ¿Y todo? «La casa la vendemos o la alquilamos», dije con una firmeza que me sorprendió. «Las cosas nos llevamos lo que necesitemos y el resto lo dejamos atrás. No hay nada para nosotras aquí, hija mía. Solo fantasmas y malos recuerdos. Te mereces una oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar un nuevo camino, lejos de todo esto, lejos de él». Por primera vez en meses, vi un brillo de vida en los ojos de mi hija. Una pequeña sonrisa, tímida pero genuina, brotó en sus labios. «¿Guadalajara?», repitió ella, como si estuviera saboreando la palabra. Siempre quise conocer el mercado de Tlaquepaque. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. No era una fuga, era una liberación. Estábamos dejando atrás no solo un pueblo,
sino un juicio. Nos estábamos eligiendo a nosotras mismas, nuestra paz, nuestro futuro. El camino por delante sería incierto, pero por primera vez parecía un camino, y no un callejón sin salida. La noticia de que la viuda Mercedes y su hija se marchaban se extendió por San Miguel como fuego en paja seca. Para la mayoría, era la confirmación de nuestra culpa. Están huyendo de la vergüenza. Podía oír los susurros, que pensaran lo que quisieran. Sus opiniones ya no tenían poder sobre mí. Pasamos las semanas siguientes empacando nuestra vida. Cada objeto traía un recuerdo, algunos dulces, otros amargos. Fue un proceso de purificación, de decidir qué valía la pena llevar a nuestra nueva vida y qué debía dejarse atrás con el pasado. En nuestro último domingo en San Miguel, hice algo que juré a mí misma que nunca más haría. Decidí ir a misa. Sofía me miró asustada. «Mamá, ¿por qué? No necesitamos eso». «Sí, lo necesitamos», respondí con calma. «Pero no vamos a rezar, vamos a despedirnos, en nuestros términos». Nos pusimos nuestras mejores ropas, no ropas de luto, sino vestidos de colores sobrios pero dignos. Caminamos hacia la iglesia con la cabeza alta. Al entrar, un silencio se abatió sobre la congregación. Todos los ojos se volvieron hacia nosotras. Ignoré las miradas y caminé por el pasillo central, como en mi pesadilla, pero esta vez no tenía miedo. Me senté en nuestro banco de siempre, adelante, con Sofía a mi lado. El padre Javier estaba en el altar. Cuando nos vio, su rostro perdió el color. Tartamudeó por un instante en su saludo inicial. Durante todo el sermón, evitó mirar en nuestra dirección, pero yo lo miré fijamente, no con odio, no con rabia, solo con una mirada firme, inquebrantable, una mirada que decía: «Sé quién eres, y tú sabes que lo sé, y tu hipocresía ya no me intimida». Habló sobre la parábola del hijo pródigo, sobre el perdón y el regreso a casa. La ironía era tan espesa que casi me río. Cuando la misa terminó, la gente comenzó a salir apresuradamente, ansiosa por evitar un encuentro con nosotras, pero nosotras no nos movimos. Nos quedamos sentadas, esperando. Por fin, la iglesia se quedó casi vacía, solo nosotros y él, que acomodaba los objetos en el altar, prolongando la tarea para no tener que enfrentarnos. Finalmente, me levanté, sostuve la mano de Sofía. Su mano estaba fría, pero firme en la mía. Caminamos juntas hasta el altar. Él se dio la vuelta, acorralado. «Doña Mercedes, Sofía», comenzó él. Lo interrumpí. «No venimos a conversar, padre. Venimos solo a decir adiós a este lugar». Miré a mi alrededor, a los vitrales, a las estatuas de los santos que habían sido testigos de toda mi vida. Este lugar ya fue sagrado para mí. Usted le quitó eso, pero usted no se llevó mi fe. Está aquí, dije, poniendo mi mano sobre mi corazón. Y se va conmigo. Entonces, lo miré directamente a él. «Que Dios tenga piedad de su alma, padre Javier, porque la va a necesitar». Me di la vuelta, con mi hija a mi lado, y caminamos fuera de aquella iglesia por última vez. No miramos atrás. Al salir a la luz del sol del zócalo, sentí como si un peso de 100 años me hubiera sido quitado de los hombros. No fue un enfrentamiento con gritos o acusaciones. Fue un acto de desafío silencioso, un acto de autorrespeto. Dejamos atrás nuestro dolor y nuestra vergüenza en aquel altar. Estábamos libres. El camión de mudanzas partió a la mañana siguiente, llevando nuestras pocas pertenencias. Sofía y yo viajamos en autobús. Sentadas lado a lado, observábamos el paisaje familiar de Jalisco transformarse por la ventana. Las colinas verdes, los campos de agave azul, los pequeños pueblos con sus iglesias imponentes. Todo lo que un día había sido mi mundo entero ahora parecía pequeño, distante. Sofía estaba en silencio, pero no era el silencio pesado y doloroso de antes. Era un silencio contemplativo. Vi cuando sacó de su bolso un pequeño cuaderno y una pluma y comenzó a escribir. No espié, pero la vi sonreír levemente mientras escribía. Tal vez escribía un poema, una historia, o solo sus pensamientos. Lo importante era que estaba creando algo nuevo, en lugar de rumiar lo que había sido destruido. El viaje de algunas horas pareció una travesía. Con cada kilómetro que nos alejaba de San Miguel, sentía el aire volverse más ligero, más fácil de respirar. El anonimato de la carretera era una bendición. Éramos solo 2 mujeres en un autobús, como tantas otras, cada una con su propia historia, sus propios dolores y esperanzas. Cuando el autobús comenzó a entrar en la vastedad de Guadalajara, con su tráfico, su ruido, sus edificios altos, Sofía se acercó más a la ventana, con los ojos muy abiertos por la novedad. La ciudad era un monstruo de concreto y vida,
tan diferente de nuestra pacata San Miguel. Para algunos podría ser aterrador. Para nosotras era la promesa de un nuevo comienzo. Mi hermana Consuelo nos esperaba en la terminal. Nos abrazó con fuerza, sin hacer preguntas, sin miradas de lástima. Solo un abrazo cálido y acogedor que decía: «Están a salvo ahora, están en casa». El apartamento de Consuelo era pequeño pero alegre, lleno de plantas y luz. Desde la ventana no se veía un campanario de iglesia, sino un mar de techos y antenas, y el sonido que se oía no era el de las campanas, sino la sinfonía caótica de la ciudad. Bocinas, sirenas, la música de un vendedor ambulante. Era el sonido de la vida, anónimo e indiferente, y nunca me pareció tan bello. Aquella noche, acostada en una cama que no era la mía, en una ciudad que no era la mía, no soñé con iglesias oscuras o melodías tristes. Por primera vez en mucho tiempo, dormí un sueño profundo y sin sueños, y desperté a la mañana siguiente con una sensación que no sentía hace años, la sensación de que el mañana podría ser mejor que el ayer. La vida en Guadalajara era un bálsamo. El anonimato que tanto ansiaba nos envolvió como un manto protector. Podía ir al mercado sin sentir las miradas en mi espalda. Podía sentarme en un banco de una plaza y observar el mundo pasar sin que el mundo me observara a mí. Encontré trabajo rápidamente. Mi habilidad con la aguja, que en San Miguel era vista como un acto de devoción, en Guadalajara era un arte valorado. Comencé a hacer pequeños arreglos y bordados para una tienda de ropa fina en el barrio de Tlaquepaque. El trabajo era honesto, y el dinero que ganaba, aunque modesto, era mío, era suficiente. Pero la mayor transformación fue la de Sofía. Lejos de las miradas juzgadoras y de los recuerdos dolorosos, comenzó a florecer de nuevo. Animada por su tía Consuelo, que era profesora, se matriculó en un curso técnico de bibliotecología. Siempre amó los libros, y ahora su amor ya no estaba confinado a geografías y textos sagrados. Descubrió novelas, filosofía, historia. Vi a mi hija enamorarse del mundo, un mundo mucho más grande y complejo que el que le habían presentado en San Miguel. Hizo amigos, jóvenes que no sabían nada de su pasado, que la veían solo como Sofía, la muchacha inteligente y callada que adoraba discutir literatura. La oía reír por teléfono, la veía salir con sus nuevas amigas para ir al cine o a un café. Cada risa era música para mis oídos, una prueba de que la herida, aunque nunca fuera a desaparecer completamente, estaba cicatrizando. Nunca volvió a hablar del padre Javier. Su nombre fue desterrado de nuestras conversaciones, no por un pacto, sino por el entendimiento mutuo de que pertenecía a una vida que ya no era la nuestra. A veces me preguntaba qué habría sido de él. ¿Habría sido trasladado? ¿Habría encontrado otra alma joven e ingenua para ser su luz? Elegía no saberlo. No merecía ni un solo pensamiento más de mi parte. Un día, llegué a casa del trabajo y encontré a Sofía en el pequeño patio del apartamento, plantando mudas de bugambilias en una maceta, las mismas flores que yo cultivaba en San Miguel. Me sonrió, con las manos sucias de tierra. Pensé que un poco de color nos vendría bien, dijo ella. En aquel momento, mirándola tan serena y ocupada en cultivar la vida, supe que lo habíamos logrado. Habíamos sobrevivido. La tempestad había pasado, y en su lugar, las flores estaban empezando a crecer de nuevo. Pasaron 2 años. La vida en Guadalajara se había convertido en nuestra nueva normalidad. Sofía terminó su curso y consiguió un empleo en la biblioteca de una universidad. Adoraba su trabajo, el olor a libros viejos, el silencio respetuoso. Se había convertido en una mujer independiente, segura de sí misma. Nuestra relación, forjada en el fuego de aquella prueba, era más fuerte y honesta que nunca. Cierto día recibí una carta. El remitente era de San Miguel de las Flores. Mi corazón dio un pequeño salto. Era de mi prima, la misma que me había contado los chismes. Abrí la carta con las manos un poco temblorosas. Me ponía al día con las noticias del pueblo. Quién se había casado, quién había muerto, las trivialidades de una vida que parecía de otro siglo. Y entonces, al final de la carta, había un párrafo que me hizo contener el aliento. «No vas a creer la última noticia de aquí», escribió ella. Al padre Javier lo trasladaron. De repente, sin aviso. El obispo vino personalmente el domingo y presentó al nuevo padre. Nadie sabe a dónde se fue. La gente dice que fue a una parroquia muy pobre y aislada en la sierra, como un tipo de penitencia. Elvira y sus amigas están inventando 1000 historias. Dicen que él pidió irse, para ser misionero. Pero yo no sé, Mercedes. La forma en que todo pasó fue muy extraña. Parece que el obispado descubrió algo.
algo que querían ocultar rápidamente. Leí el párrafo 2 veces. Luego doblé la carta y la puse a un lado. Una parte de mí sintió una punzada de satisfacción sombría, la justicia poética de que fuera enviado a un lugar de soledad, la misma soledad que él usó como excusa para su debilidad. Pero esa sensación duró solo un instante. Fue reemplazada por una indiferencia pacífica. El destino del padre Javier ya no me importaba. Era un fantasma, un eco de un pasado distante. Su castigo, o la falta de él, no cambiaría nada para nosotras. Nuestra cura no vino de la justicia de los hombres o de la iglesia, sino de nuestro propio valor, de nuestra decisión de dar vuelta a la página y escribir un nuevo capítulo. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, dudé si debía contárselo. Al final decidí que sí, tenía derecho a saberlo. Le conté lo que decía la carta, de forma tranquila y objetiva. Escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando terminé, solo se encogió de hombros. «Espero que encuentre paz», dijo ella. Y eso fue todo. No había rabia, ni dolor, ni siquiera interés en su voz. Era la voz de alguien que realmente había olvidado, que había encontrado el lugar donde habite el olvido. En aquel momento, supe que nuestra jornada estaba completa. Él ya no tenía poder sobre nosotras. Era solo una nota al pie en la historia de nuestras vidas. Hoy, sentada en el balcón de nuestro pequeño apartamento en Guadalajara, siento el sol de la tarde en mi rostro. Las bugambilias que Sofía plantó hace años desbordan de la maceta, una cascada de color vibrante que desafía el gris del concreto alrededor. La vida es buena, es sencilla, es pacífica. No he vuelto a pisar una iglesia desde aquel último domingo en San Miguel, pero mi fe, descubrí, no murió, solo cambió de dirección. Ya no vive en un edificio de piedra, sino aquí, en mi corazón. Es una fe más silenciosa, más humilde. Una fe que encuentra a Dios no en los sermones de un padre, sino en la fuerza de mi hija, en la bondad de mi hermana, en el olor de la tierra mojada, en la belleza de un bordado bien hecho. Sofía está feliz. Está saliendo con un muchacho, un profesor de historia que conoció en la universidad. Es un hombre bueno, gentil. La hace reír, un sonido que es mi oración favorita. A veces los observo conversando, y veo en sus ojos un brillo que me es familiar. Pero esta vez no es la adoración febril de una niña por un ídolo prohibido. Es el brillo sereno y seguro de una mujer que ama, y es amada a cambio, a la luz del día. La historia que les conté, la historia del día más impactante de mi vida, no es una historia de pecado y castigo, al menos no para mí. Es una historia sobre la fragilidad de la fe ciega y la fuerza del amor de una madre. Es sobre cómo, a veces, es necesario que nuestro mundo se derrumbe para que podamos construir uno nuevo, más fuerte y más verdadero, sobre las ruinas. Somos como este pequeño jardín en el balcón. Fuimos arrancadas de nuestra tierra natal, pasamos por una tempestad que casi rompió nuestras ramas, pero sobrevivimos. Creamos nuevas raíces en un nuevo suelo y volvimos a florecer, no a pesar de nuestras cicatrices, sino a causa de ellas. Nos recuerdan nuestra fuerza, nuestra resiliencia, el amor inquebrantable que nos une. Y eso, he aprendido, es el milagro más sagrado de todos. Esta fue mi historia, el peso que cargué en silencio por tantos años y que ahora comparto con ustedes. Si esta jornada de dolor, resiliencia y finalmente de paz tocó su corazón de alguna forma, les pido que dejen un like para que sepa que mi voz fue escuchada. Y si creen que toda vida guarda una historia que merece ser contada, suscríbanse a nuestro canal. Dejen un comentario contándome qué sintieron, pues, al fin y al cabo, todos somos jardineros de nuestras propias vidas, y es compartiendo nuestras historias como nos ayudamos unos a otros a florecer. Gracias por escucharme.